Tengo en pausa las relaciones con el gobierno español, pero el pueblo español es otra cosa. Cuando más saqueaban a México y se llevaban el oro y la plata a España, los beneficiados eran los de arriba de España. El pueblo estaba pobre, el pueblo español. Ese es un pueblo extraordinario, trabajador, un pueblo que merece respeto. Una cosa es su gobierno, su monarquía, y otra cosa es el pueblo. Voy a leerles algunas frases. América era una torre de Babel cuando llegaron los europeos y estaba literalmente bañada en sangre. Otra, y es por ello que con la lengua española llegaron a nuestras costas muchas otras costas, como la Grecia de Aristóteles y Platón o Roma con sus juristas. Llegaron unos valores que son lo mejor de la cultura occidental. Otra frase, soy consciente del inmenso privilegio del que gozo y que comparten conmigo la inmensa mayoría de latinoamericanos de hablar y escribir en español. No son frases de Celia Villalobos, quien decía ayer que por si acaso España es el único país que ha invadido sin matar. Son frases de nada menos que de Mario Vargas Llosa, un excelente representante de aquello que Aníbal Quijano llamó la colonialidad del poder. El 12 de octubre, como bien decimos los pueblos que nos emancipamos de un orden colonial impuesto por el Imperio Español, no es una fecha de celebración. Es y debería ser, hegemónicamente, una fecha de ejercicio de memoria. Una memoria que ha de ser justa con la realidad, precisa, rigurosa y no súbdita, vasalla y obedeciendo a ese sistema de castas que nos impusieron y que hoy siguen imponiéndonos desde esa lectura negacionista de lo que fue la conquista y, por tanto, la masacre y el genocidio perpetrado contra nuestros pueblos y nuestros cuerpos. Es antes una fecha de resistencia de los pueblos, como nos recuerdan las hermanas bolivianas o los hermanos mexicanos. Es una fecha que nos encuentra hoy en una imprescindible batalla cultural contra quienes quieren vendernos una narrativa falaz en la cual lo que hubo fue un encuentro entre culturas y donde casi se nos pide agradecer que nos impusieran una cultura, además de menospreciar nuestros saberes ancestrales, nuestras lenguas originarias y nuestras dinámicas y relaciones sociales. Nadie descubrió América. ¿O acaso las migrantes estamos descubriendo Europa? Pero hay quien puede pensar que el 12 de octubre es una fecha antigua, memorialista y pasada, y que no corresponde abrir un debate tantos años después. En Base Comanche, por eso, hemos querido hacer un ejercicio que resulta poco habitual en la prensa hegemónica, y vamos a hablar de la vigencia del 12 de octubre en la España de hoy. Porque no es verdad que se trate solo de una reivindicación vinculada al pasado colonial, sino de una lucha contra el orden colonial plenamente vigente en la España del 2024. Esa ley de extranjería, esa ley mordaza, ese pacto de migraciones y asilo, esas devoluciones en caliente, esa militarización de las fronteras, ese racismo institucional, esa infiltración de agentes en movimientos sociales o esa Casa Real que se burla de ciudadanos y ciudadanas al tratarlos como vasallos sin memoria y sujetos que hay que tutelar, son ejemplos de la vigencia de ese 12 de octubre en la España de hoy. Este programa va para esa España que no reivindica su pasado de manera acrítica, sino la España que no solo acoge y acepta su diversidad, sino que reconoce la historia y se construye desde una perspectiva antirracista, democrática y decolonial, diciendo alto y claro que no hay nada que celebrar. Bienvenidos y bienvenidas a La Base Comanche. La Base Comanche, con Laura Arroyo, Víctor Redondo y Sasi Alejandre. Muy buenas tardes, bienvenidas a La Base Comanche. Víctor, ¿qué nos vas a contar hoy? Bueno, pues en la base de datos haremos un repaso histórico, hablaremos de genocidio y de expolio y contaremos la verdad de lo que pasó ese 12 de octubre y cómo sigue vigente hoy en día. Muy interesante y voy contigo, Sasi, ¿qué nos has traído? Bueno, vamos a ver cómo no es todo ideología y por qué algunos de los políticos latinoamericanos, pero también progresistas españoles, apoyan esta narrativa de un genocidio disfrazado de encuentro entre dos pueblos y las razones económicas detrás de eso. Hoy además contaremos en la mesa de análisis Comanche con Mario Espinosa, filósofo decolonial, y con Vicky Columba, portavoz del movimiento Regularización Ya. Arrancamos. La base de datos. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Mañana, 12 de octubre, se cumplen 542 años desde que la expedición liderada por Cristóbal Colón llegó a la costa caribeña y con ello se dio comienzo a siglos de expolio, exterminio y colonización de los pueblos originarios del continente latinoamericano. En España, el 12 de octubre es el día en el que se falta el respeto a los países hermanos de América Latina al situar como hito fundacional de la nación española el inicio de su expolio y violenta colonización. Esta fecha es anualmente celebrada, utilizada y manipulada por el Estado español.
una festividad que, además de ser una expresión xenófoba y racista, es concebida como el día del descubrimiento del Nuevo Mundo, como si existiese únicamente desde que llegara Cristóbal Colón en 1492 o como si ese acontecimiento hubiera supuesto algo positivo para la población indígena. A pesar de ello, este relato de descubrimiento, de hito histórico, es el que se enseña en las escuelas y difiere mucho de lo que realmente ocurrió. Pues qué mejor ocasión que en vísperas del 12 de octubre para contar lo que verdaderamente llevó Colón a América y no se dice y se reconoce desde el relato imperante español. Vayámonos a la historia. Comencemos en el 12 de octubre de 1492. Los navíos españoles capitaneados por Cristóbal Colón, que luego demostraría sus dotes de mando y esclavismo explotador, Juan de la Cosa, cartógrafo adinerado, y de los hermanos Vicente Yáñez y Martín Alonso Pinzón, representantes de la alta burguesía andaluza, llegaron a las costas caribeñas de Guanajaní, donde las personas que allí vivían contemplaron la llegada de unas desconocidas cruces y estandartes occidentales que traían consigo el desastre que iba a suponer su desembarco para la civilización originaria. Desde ese momento se dio comienzo a la conquista, colonización y expolio masivo del continente. Lo que comenzó con robo de joyas y objetos de valor que poseían los indígenas, acabó con el saqueo de las minas de metales preciosos explotadas mediante el trabajo forzado de esa misma población indígena esclavizada, sufriendo un empeoramiento de su nivel de vida y un incremento muy pronunciado de la tasa de mortalidad en muy poco tiempo. En este hecho hay que subrayar la responsabilidad de los colonos españoles y también del propio Cristóbal Colón, ese personaje tan idealizado por muchos, que utilizó su primer gobierno en las islas caribeñas para enriquecerse a nivel personal y familiar. Y eso no es algo que estemos suponiendo o elucubrando. Las enormes atribuciones que se le conceden están recogidas en las capitulaciones de Santa Fe de 1492, en las que se establecía que Colón se quedaría con una décima parte de los bienes expoliados al pueblo indígena. Durante su gobierno, la situación económica se volvió insostenible por el agotamiento de los recursos explotados y la solución de Colón fue traficar con los esclavos indígenas que realizaban trabajos forzosos en la explotación de las minas y, así, seguir sacando rédito económico de las colonias. De esta forma, los colonos comenzaron un tráfico inhumano de cantidades ingentes de población indígena que fue comercializada y esclavizada en los territorios de la corona. Este sistema de esclavitud y tráfico de personas fue heredado por sus sucesores políticos y se estructuró para beneficiarse económicamente del trabajo inhumano de los indígenas y a los que, por si fuera poco, se les imponía la cultura cristiana occidental para que olvidasen su pasado, así como la lengua castellana, todo un proceso de conquista y de aculturación atroz. El genocidio expoliador español y su sistema de esclavitud cimentó las bases de una sociedad desigual, clasista y racista. Los indígenas eran explotados por los conquistadores, pagaban tributos excesivos por el mero hecho de ser indígenas, socialmente estaban discriminados por las élites occidentales y criollas y sufrían el desprecio y rechazo de las cúpulas políticas gobernantes que los aislaba del resto de la población en guetos. Y no solo la población indígena sufrió en sus carnes la colonización española, sino que ante la masacre de esta, los colonos españoles vieron en África una solución alternativa para conseguir mano de obra esclava e importaban a la población africana hacinada en barcos y tratados como si fueran mercancía. La situación de la población africana también era funesta para ellos porque eran considerados legalmente como esclavos y eran capturados y deportados de sus hogares. Llegaban a América para hacer los trabajos más duros e insoportables en condiciones de trabajo extremas, con una situación pésima de sanidad, higiene y alimentación, se les quitaba su libertad y eran tratados como piezas, mercancía y objeto y nunca como seres humanos. Y como saben, ningún país invade a otro sin matar. Y así ocurrió con la colonización española, que tuvo como consecuencia directa el genocidio del pueblo indígena. En el primer siglo y medio de invasión se exterminó a un 90% de la población, un hecho refrendado en la llamada tesis homicida de Fray Bartolomé de las Casas, quien fuera propietario de tierras colonizadas y, por ello, había sido protagonista en primera línea del genocidio. En su obra narra al detalle las continuas torturas, abusos, asesinatos, esclavitud y condiciones inhumanas a las que se veía sometido al pueblo indígena. Como dijo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, tan solo el saqueo de la mina de Potosí le reportó a Europa unas ganancias descomunales, tales que hubieran alcanzado para construir un puente de plata entre América Latina y Europa. Además de los 8 millones de indígenas asesinados por la explotación de Potosí, cuya esperanza de vida era ínfima, y los invasores los reemplazaban por nueva mano de obra esclavizada. Otro de los casos más sonados de expolio y genocidio es la mina de Ouro Preto en Brasil, cuya explotación conllevó al asesinato de millones de africanos. Todo este genocidio y expolio derivado del 12 de octubre reportó a los invasores, a la burguesía y aristocracia europea, una ingente, a la par que abominable, acumulación de capital que permitió cimentar la base del imperialismo y el capitalismo europeo.
Como ya dije en un cierre en el tablero, los pueblos nos construimos sobre nuestras historias y nuestras historias se construyen basadas en la memoria. Y este repaso por la historia nos permite recordar lo que verdaderamente ocurrió y también para exigir justicia sobre lo que pasó. Así es, y por ello, cuando desde México se pide por carta oficial a la corona española que pidiera perdón por el genocidio y el expolio, del que acabamos de hacer memoria, cometidos en la conquista de lo que hoy conocemos como América Latina, no es exagerado, desproporcionado, innecesario o ridículo después de 500 años como se argumenta en el relato oficial y mediático. Cuando México pidió un gesto crítico y diferente al discurso de agradecimiento y reconocimiento de los colonizadores españoles por parte de Felipe VI, hubo silencio o incluso algo peor. Escuchemos. La fundación de estas ciudades implicó la creación de instituciones de gobierno, la construcción de universidades, escuelas, hospitales e imprentas. España trajo consigo su lengua, su cultura, su credo, porque de ese pasado común, de esos valores aportados entonces por España y vigentes hoy, tenemos que sentirnos orgullosos todos, puertorriqueños, españoles y el resto de pueblos hispanos. Esta defensa férrea de la colonización por parte de Felipe VI en su visita a Puerto Rico en 2022 es solo una pequeña evidencia de que de ese 12 de octubre de 1492 ha quedado mucho pozo en la España de 2024. Esta no fue ni será la única vez que la corona reivindique la colonización y exponga su falsaria interpretación de la historia, pero sí que es particularmente horripilante que lo haga desde ese mismo territorio al que expoliaron y donde perpetraron el genocidio. Esta reivindicación de la colonización también se traslada a representantes políticos, concretamente a la ultraderecha que es capaz de cargar contra el Papa porque pidió perdón a México por los pecados cometidos en la conquista española. Vamos a ver. A mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, al continente americano. Es sorprendente, sí. A Ayuso le sorprende que el Papa pida perdón por el genocidio y el expolio de lo que ahora conocemos como América Latina. Y no solo eso, reivindica la colonización porque llevó la lengua y el catolicismo, como si fuera positivo. Pues no, señora Ayuso, no es sorprendente que el Papa pida perdón por un genocidio y un expolio. Tampoco es positivo imponer una lengua y unas creencias borrando la cultura de un pueblo. Y no, España no llevó la libertad a América Latina, de hecho todo lo contrario, llevó al esclavismo mortal de millones de personas para enriquecerse del saqueo de los recursos de esa tierra. Y ante la reivindicación del genocidio de la corona y la ultraderecha, el autodenominado gobierno progresista actual, en lugar de tender la mano al gobierno mexicano e impulsar un nuevo relato justo basado en la memoria, abraza al colonialismo. Y esa hoja común que deberíamos estar construyendo ambos gobiernos en términos políticos, no digo ya de las relaciones sectoriales que evidentemente tenemos en el ámbito empresarial, en el ámbito turístico, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, pues se ven obstaculizadas por esta inexplicable e inaceptable exclusión de nuestro jefe del Estado a la toma de posesión de la presidenta electa. Es evidente que queda mucho colonialismo, mucha reivindicación del imperio en el relato oficial. Por ello es tan importante que los pueblos construyamos nuestras historias basadas en la memoria. Una memoria que es recordar y exigir justicia sobre lo que pasó y con más valor desde aquí, desde suelo español, aunque haya mucha resistencia por cambiar ese relato idealizado colonial. Una resistencia a contar lo que verdaderamente pasó, que se prueba con dos hechos de actualidad que ocurrieron en España durante estos días previos al 12 de octubre. Uno es la imagen que estamos viendo ahora en pantalla. Carteles como el que están viendo, con el eslogan "Ni genocidas ni esclavistas fueron héroes y santos", han empapelado gran parte del territorio español de la mano de una asociación ultracatólica. Esta campaña, que algunos historiadores han calificado de terraplanismo histórico, intenta difundir el falso relato a través de un vídeo en el que se defiende que los colonos españoles, por supuesto, ni fueron esclavistas ni genocidas. Además de que utilizan y ridiculizan a un joven de América Latina como chivo expiatorio para desmontar lo que llaman leyenda negra y que no es más que la verdad de lo que sucedió. Bienvenidos otra noche a Quién Sabe Más. Hoy se baten en duelo Francisco, nuestro licenciado en Historia y defensor de los derechos humanos, y Sebas, que ha venido a España específicamente para presentarse en este concurso. Primera pregunta: ¿cuáles fueron las principales colonias de España en América? Bueno, colonia eran virreinatos, ¿no? Pasaron de ser sociedades con una riqueza espiritual de siglos de tradición a verse sometidas por la fuerza de los españoles que,
llegaron con arcabuces para destruir su cultura. Una riqueza espiritual, sí, que incluía miles de sacrificios humanos cada año. Francisco, ¿algo que añadir? No. Pues yo leo las fuentes primarias escritas en el lugar y en el momento en el que los hechos sucedieron. Las mentiras fueron escritas por otros imperios de Europa, años más tarde. Ningún historiador serio se creería que esas fuentes son fiables, ¿no? En fin, no hay palabras para describir semejante infamia y, por cierto, una vergüenza no es solo que se haya permitido que estos carteles negacionistas del colonialismo español y del genocidio ocupen el espacio público, sino que además la asociación ultra promotora de la campaña es financiada con dinero público. Pero vayamos al otro hecho, que fue la promoción por parte de Radio Televisión Española de un documental sobre Cristóbal Colón. Por fin se cuenta la verdad de lo que ocurrió y lo que trajo consigo el 12 de octubre, del genocidio del pueblo indígena y el expolio. Pues como cabía esperar, Laura, nada de eso. El documental se centra en hallar el verdadero origen de Cristóbal Colón, su procedencia y dónde fue enterrado, además de venderse como una exclusiva mundial y contar con una gran campaña de promoción en programas de prime time como La Revuelta, donde llevaron de invitado a Cristóbal Colón. No los restos del genuino, sino un descendiente directo del genocida que es heredero del título de Almirante de las Indias, Marqués de Jamaica, Duque de Veragua y Grande de España. Este sujeto presentó dicho documental en el que se blanquea el colonialismo poniendo el foco en la procedencia y el hallazgo de los restos de Colón, algo que la presidenta de Radio Televisión Española considera que es arrojar luz sobre la historia y reescribirla, y que le parece muy bonito que se haga el sábado 12 de octubre. Pues mire, no, arrojar luz sobre la historia y reescribir un relato justo sería contar el expolio, el genocidio, el esclavismo, pero no. Yo creo que con esto no quedan dudas de que tanto el 12 de octubre y el colonialismo español no solo sigue vigente hoy en día, sino que además se reivindica. Por suerte, no todos pensamos así y sentimos vergüenza cada 12 de octubre que se reivindica como celebración. Pues no, ante el genocidio y el expolio del colonialismo no tendría que hacer falta ni decirlo, nada que celebrar. Muchas gracias, Víctor. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Sasi, buenas tardes. Buenas, Laura. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. Que el 12 de octubre ya era festivo en España y hasta Día de la Raza, es Franco quien lo vuelve Fiesta de la Hispanidad. Ese día en el que la misión civilizatoria de la hispanidad comenzó. Todos los españoles desde ahí se podrán imaginar como parte de un proyecto histórico mayor. La identidad española, todos sabemos por la pulserita amarilla y roja, incorporaría de facto a la misión pasado-futuro de mantener y expandir el imperio, promover el catolicismo, mantener la superioridad nacional y racial y también promulgar el anticomunismo. ¿Qué tiene que ver eso con la descubrimiento de América? Pues nada, pero como bien nos decía Hobsbawm, se crean tradiciones conforme al presente y en tiempos de caos para afianzar el control. Las tradiciones que creemos vienen de toda la vida, en realidad son creadas conforme son útiles para los valores del presente, en este caso del franquismo. Un día perfecto que además ya había sido declarado también Día de la Virgen del Pilar por María Cristina de Habsburgo, y hago comillas porque no pasó nada en ningún 12 de octubre que tenga nada que ver con esa Virgen. Nada, pero como la Virgen del Pilar ya había sido además proclamada patrona de la Guardia Civil años antes, y la Guardia Civil debía de ser desde antes de Franco la representación de la patria, y pues la conquista y el sometimiento de pueblos inferiores también, entonces ¿por qué no mezclarlas todas en un mismo día? Algo que Franco retoma y refuerza con el nuevo y mejorado Día de la Hispanidad. Hay un ejemplo perfecto de esto. ¿Cómo se celebra el 12 de octubre de 1943? Bueno, pues resulta que el régimen franquista decidió que el 12 de octubre de 1943 era el día perfecto para reinaugurar la ciudad universitaria en Madrid, reconstruida tras haber sido destruida por las tropas nacionales durante la Guerra Civil, intentando irrumpir en Madrid. Así titulaba el ABC: la ciudad universitaria, símbolo de afirmación española. Ayer se inauguró
inauguró la ciudad universitaria reconstruida por el afán del caudillo sobre la tierra empapada de sangre de nuestros héroes. Acto solemnísimo, lleno de un sentido de afirmación de la raza y celebrado en el gran día de nuestra epopeya descubridora y colonizadora. Derrotamos a los comunistas, a los republicanos y a los indios, todo el mismo día, en el Día de la Hispanidad. ¿Cómo no celebrarlo? Seríamos unos herejes. Pero aunque esto suene obvio para el régimen franquista, el que llevó todavía más allá esta fiesta no fue Franco, fue Felipe González. Al régimen del 78 no solo no le picaba celebrar el 12 de octubre, sino que le venía de maravilla. No se trataba de eliminar los símbolos franquistas, sino de resignificarlos para que sean lo mismo, pero parezcan cosas diferentes. Quien declara el 12 de octubre como fiesta nacional bajo una ley específica es precisamente Felipe González, no fue Franco ni Primo de Rivera, en fin. Que nadie diga que el PSOE no es transversal. En fin, como dice Diego Díaz en El Salto, en 1986 el PSOE pasaría de puntillas por el 50 aniversario de la Guerra Civil y, en cambio, pondría toda la carne en el asador para celebrar el 5º centenario de la expedición de Colón. Pero no solo de puntillas, a los 50 años de la guerra, Felipe González, en pocas palabras, declara archivada la Guerra Civil, como un caso sin resolver que solo se está empolvando en el estante, o peor aún, que estaba empolvando a todo el régimen del 78, que para ese entonces ya había dejado claro que se tomó bien en serio lo de atado y bien atado. Memoria histórica, no me acuerdo qué era eso. Y así, ya en plena democracia, la memoria histórica, la que recuerda las atrocidades del franquismo, la que reivindica la República, queda cancelada. Se anulan las efemérides como el 14 de abril, el día de la proclamación de la Segunda República, pero no solo, también el 2 de mayo, el Día de la Independencia, mientras que el 12 de octubre se exalta aún más que con Franco, eso sí, ya no como Día de la Hispanidad, sino como el encuentro entre dos mundos. Ay, Felipe, como esa historia va de shows de transición a la democracia, de revisionismo histórico neoliberal y de exaltación del genocidio e imperialismo, pues resulta que en México también tuvimos un Felipe, no González, pero casi, un Felipe Calderón, uno que también decidió que no había por qué conmemorar, por ejemplo, la Revolución Mexicana del 20 de noviembre, cuando Francisco I. Madero se levanta en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, sino que en vez había que crear algo llamado el Buen Fin, un fin de semana de consumismo empedernido con ofertas falsas y publicidad en todos los medios y espectaculares callejeros, para que la gente no pensara en grillar, en revoluciones, sino en comprar frigoríficos, vestidos y pasteles gigantes. Una iniciativa privada promovida con fondos públicos. Pero no solo. Felipe Calderón, el entonces presidente, amo de la guerra contra el narco, esa guerra sucia en la que protegió al narcotráfico con el que estaba coludido, que cimentó el intervencionismo estadounidense, su DEA y su CIA, y que criminalizó, torturó y asesinó a los campesinos y clase trabajadora culpándolos de la violencia y de la droga. También se encargó de exaltar la conquista y el genocidio de su pueblo, tanto en su presidencia como después. Pero mejor, escuchemos esto que decía Felipe Calderón hace 3 años. Un gran cariño y afecto por México y por toda América Latina, en una buena, la mayor parte de los españoles, yo diría. Y por lo mismo me parece que debemos evitar caer en provocaciones que solo buscan dividir. Dividirnos a nosotros los mexicanos y dividir a México respecto de otros pueblos, en este caso España, pero quizá mañana será otro. ¿Y de qué depende eso? Depende de una estrategia que hemos conocido muy bien en México, que consiste en polarizar, en dividir, en achicar, y luego por un interés que a mí me parece muy perverso, que es estrictamente electoral por una parte y por el otro, ocultar la dura realidad que estamos viviendo, la tragedia, como dijo Margarita hace unos días en el Congreso, que se vive en materia de salud, en materia de crecimiento de pobreza, de nulo y recesivo, falta de crecimiento económico. Una estrategia que conocemos muy bien en México, que es polarizar, la palabra favorita de los reaccionarios. Si recordamos a los muertos de la Guerra Sucia, polarización. Los estragos del neoliberalismo, polarización. La conquista española, su genocidio, pero también el legado imperialista de los Estados Unidos, lo adivinaron, polarización, ya. AMLO solo busca ocultar la tragedia económica con cuentos de la conquista. Claro, señor Felipe, los mexicanos y mexicanas entendemos que AMLO ha tenido que hacer hartos malabares para esconder que sacó a casi 10 millones de personas de la pobreza, sin lugar a dudas. Ha de haber sido muy duro para la 4T. Y el remate final. España siente mucho cariño y afecto por México y por toda América Latina. Pues bueno, los españoles, vascos, catalanes,
catalanes y refugiados de las demás comunidades autónomas que acogimos en América Latina, sin duda. Pero por los demás, creo que está sabido que solo quieren a los mexicanos de tipo Allen Sanjines Cruz, que fungen de testaferros para los fraudes de la corona, de tipo Leopoldo López o Edmundo González, que piden intervenciones militares en Venezuela, de tipo Enrique Peña Nieto, que gocen de golden visas, o de tipo usted, que haya modificado la Constitución mexicana para entregarle en bandeja de plata la energía del país a Iberdrola. Entendemos sus razones personales para rendirle pleitesía a esos españoles que sienten profundo cariño para su tipo de latinoamericanos. Para los que dicen que AMLO y ahora Claudia Sheinbaum quieren polarizar abriendo las heridas zanjadas del genocidio y el sometimiento y la invasión de México por parte de los españoles, pregúntese también por qué los presidentes neoliberales del PRIAN, desde sus gobiernos y también desde sus puertas giratorias, son los que insisten en negar sistemáticamente que la conquista ocurrió, reiterando que fue lo mejor que pudo haberle pasado a los pueblos. Claro, son los mismos que muy a la Margaret Thatcher dicen que eso de el pueblo no existe. Solo existe cuando ellos hablan de encuentro entre dos pueblos. Es decir, justificar y celebrar un genocidio, todo para que a cambio les den a ellos sus golden visas, sus invitaciones top a eventos del Partido Popular de Ayuso y su cómodo sitio en la nómina multimillonaria de empresas como Iberdrola. Y justo hablando de Iberdrola... Bueno, justo hablando de Iberdrola, uno de los pocos aciertos de Grupo Radio Fórmula ha sido este titular: el idilio de Felipe Calderón e Iberdrola. Y es que le dan en el clavo, es un idilio, muy romántico todo y con favores recíprocos. Ahora que parece estar muy de moda pretender golpes de Estado contra gobiernos de izquierda por supuesta financiación ilegal, está claro sin ninguna prueba alguna, como es lo que están intentando hacer contra el presidente colombiano Gustavo Petro, alguien que sí obtuvo financiación ilícita fue, adivinaron, Felipe Calderón. ¿Y de quién? De Iberdrola. A cambio de favorcitos, como dijimos antes, por ejemplo, el pequeñísimo detalle de vender CFE, la compañía pública de energía mexicana, a Iberdrola, contratos exclusivos de hasta 25 años para operar las plantas más grandes del país y hasta impulsar una reforma energética creada por y para, díganlo conmigo, Iberdrola. Esto mientras ilegalmente, bajo su mandato, fungió de asesor consejero independiente para dicha empresa, llegando a cobrar presuntamente hasta $465.000. Pero creo que te está faltando alguien, Sasi. Hay otro personaje que no se llamará Felipe, pero que falta en esta historia. ¿Será que falta alguien? Por si falta otra prueba de las dinámicas rancias del bipartidismo mexicano antes de la Cuarta Transformación, entre el PAN de Calderón o de Fox y el PRI con sus 52 dirigentes, démosle un poco de vidilla a Enrique Peña Nieto, que siempre viene bien. Otro que durante su mandato se hincó ante los pies de la Casa Real Española, muy a la Felipe González, hablando de la unión entre los dos pueblos y de los hitos de la conquista española, pues fue también Peña Nieto. Nuestro más reciente y último priista, esperemos que por siempre. Un año después de que su gobierno haya perpetrado la desaparición forzosa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, organiza este bellísimo encuentro entre los pueblos, es decir, entre su gobierno corrupto y neoliberal y la realeza española. Los mexicanos los recibimos con los brazos abiertos en esta su primera visita de Estado a nuestro país y al continente americano. España y México están decididos a profundizar y diversificar sus intercambios, así como a consolidarse como actores con responsabilidad global. Alentados por nuestras identidades y coincidencias, sigamos cultivando esta entrañable amistad. Bueno, por lo que sea, desactivó los comentarios de YouTube en este video tan inspirador. Nos une una experiencia histórica, mucho más profunda que lo económico y lo político. Toda la razón, su señoría, más profundo es el genocidio, amiguis por siempre. AMLO es un dictador que usa la conquista con fines políticos para polarizar a la población previamente homogénea y regocijante de felicidad e igualdad. Ya, pues Peña Nieto ni siquiera puede decir lo mismo. Su festejo de la conquista ni siquiera tuvo fines políticos, sino de su bolsillo. ¿Cuál fue el precio de su Golden Visa y su piso multimillonario en Madrid? Este spot publicitario de Amor al Rey.
Además de otra pequeñísima reforma energética que cimentó aún más, si cabía, la privatización y la intervención privada extranjera en nuestro país. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, denuncia que 7 legisladores fueron pagados 80 millones de pesos para trabajar a favor de la reforma energética de Peña Nieto, es decir, entregarle nuestro país a empresas como Iberdrola, que gozarían de vara suelta para manipular el precio de la luz de forma ilegal, es decir, especular, falsear documentos mercantiles y una larguísima lista de delitos contra el medio ambiente, y todo esto bajo titulares de la prensa oligárquica como estos. Peña Nieto promulga reforma energética y abre el sector a capital privado. Con la firma del decreto de la reforma energética, el presidente Enrique Peña Nieto abrió el petróleo mexicano al mundo. O por ejemplo esto otro del Washington Post. To power Mexico forward, Peña Nieto looks to energy reform. ¿Entienden? Juego de palabras. Para empoderar a México, Peña Nieto ve a la reforma energética, procediendo a decir también que Lázaro Cárdenas, con su nacionalización de la energía y apuesta por la soberanía, eran pasé, que no sirvieron de nada. En fin, la prensa reaccionaria podrá vomitar titulares contra AMLO por reivindicar la soberanía y denunciar la intervención de la conquista y de la nueva conquista neoliberal, pero, como dijo Fidel, la historia lo absolverá. Gracias, Sasi. Pero ya, basta. Que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos. México no es tierra de conquista. No van a venir a saquearnos. Se acabó eso. Hoy en la mesa de análisis Comanche contamos con Mario Espinosa, filósofo de Colonial, y con Vicky Columba, portavoz de Regularización Ya. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotras. A Vicky también, gracias por estar aquí. Voy a empezar con una pregunta para ambos, ¿vale? Sería, porque creo que tiene que ver con la tónica que estamos teniendo en este programa, ¿en qué elementos actuales vemos a ese 12 de octubre vigente en la España del 2024? Mario. Bueno, no sabría por dónde empezar. La verdad es que la vigencia de este 12 de octubre está en muchos lugares. Es decir, está en las fronteras, está en las identificaciones por perfil racial, está en la precariedad que sufren los migrantes y las migrantes, está en el racismo de la policía y en el racismo de Estado que se padece de manera cotidiana, es decir, la colonialidad del poder de la que hablaba Aníbal Quijano, que comentabais antes, está más presente que nunca, yo creo. Y además, con el auge de la extrema derecha, los perfiles de esta violencia se han ido afilando cada vez más. Pero es verdad que ese 12 de octubre no ha dejado de estar en la memoria colonial de este país. Es decir, en la memoria colonial, más allá de la extrema derecha, en la memoria colonial con la que se nos ha educado a mucha gente que hemos vivido en este país. Es decir, hay un gran conflicto y un grave conflicto con la propia memoria colonial de España, que es un país fundamentalmente neurótico, no solo con la memoria colonial, sino también con la memoria del franquismo. Tiene un grave problema con la memoria en general, ¿no? ¿Y qué sucede cuando hay un problema con la memoria? Pues un proceso de negación, por una parte, y un proceso de autoafirmación, para intentar que no se pueda opacar esa visión prístina de la identidad hispana, ¿no? Entonces, yo creo que lo estamos viendo en muchos lugares. Esos reflejos, esos ecos del 12 de octubre, los estamos viendo en muchísimos lugares. Como decía, también en la precariedad de una persona racializada o migrante para conseguir entrar a una vivienda. Incluso cuando te estafan, que ha habido casos, ¿no? En Granada también hubo uno recientemente, una persona que no tenía papeles fue estafada y fue directamente a intentar denunciar a la policía a la persona que la había estafado y le incoaron un expediente de expulsión. O sea, esto ha sucedido en Granada recientemente. Quiero decir, todas esas dinámicas de racismo institucional, de racismo de Estado, nos hablan claramente de unas continuidades coloniales que siguen estando presentes. Siguen estando aquí. Misma pregunta para ti, Vicky Columba. ¿En qué elementos vemos ahora mismo en la España del 2024 ese 12 de octubre? Bueno, en esta creación de ciudadanos de segunda, de súbditos de la corona, que pretenden a través de la ley de extranjería, del Pacto Europeo de Migración y Asilo, condenar a las personas que venimos de las excolonias, también en ese racismo estructural que organiza todas las políticas públicas para que las personas
en irregularidad administrativa, por ejemplo, tengan más dificultades para acceder a derechos o ninguna, ¿no? Y aún teniendo papeles, esa condena a realizar esos trabajos que con tanto orgullo dice en el Congreso de los y las Diputadas el señor Pedro Sánchez, que venimos a hacer el trabajo que ellos no quieren hacer, como si eso hinchara de orgullo a un país para mantener su estado de bienestar, ¿no? O sea que a decir con total desfachatez que su estado de bienestar depende de nuestros sacrificios, ¿no? Este sacrificio intentan, con el que intentan bromear, ¿no? Sobre nuestras culturas ancestrales previas a la colonización, a la invasión, al genocidio. Negar este genocidio de más de 8 millones de personas asesinadas en regímenes de esclavitud, como fueron la mita, la encomienda, el yanaconazgo, formas de esclavitud también del comercio triangular que se perpetró hasta entrado el siglo XIX y que fueron los catalanes los últimos en ostentar la venta de esclavos y que aún hoy celebran en territorio catalán el día, las fiestas indianas, las habaneras, con orgullo, realmente hablan de una sociedad hipócrita, de una memoria selectiva, que a la hora de hacer memoria, de quitar a lo mejor monumentos de Franco, digo los progresistas, a lo mejor no dudaron, ¿no? Aquí en Barcelona, por ejemplo, quitaron la cara del Borbón, el busto del Borbón del ayuntamiento, pero por ejemplo no la plaza de Antonio López tuvimos que juntar firmas para cambiarle el nombre por Idrissa Diallo, un asesinado por el sistema de control migratorio criminal en un CIE de Barcelona, y aún ahora está esa estatua, digamos, o sea, no está la estatua, pero está el pedestal glorificando esas hazañas, batallas, no sé cómo llamarlas, que fueron en realidad la esclavitud sobre la que se basa el modernismo catalán y toda esta arquitectura que tanto atrae a los turistas, que también nos dejan fuera de casa, como decíamos, ¿no? O sea, los desahucios también tienen color y también tienen, una casta media, baja, que venimos a hacer las personas migrantes. Esa construcción de la raza que se realizó con la conquista, pues se perpetúa hoy con estos ciudadanos de segunda que venimos a ser las personas migrantes en el Reino de España. El régimen de control migratorio y el Pacto Europeo de Migración y Asilo confirman que el colonialismo está vigente y la complicidad de los países, de todos los Estados miembros, con el genocidio que se está llevando adelante en Gaza, sobre el pueblo palestino, ahora en Líbano y Cisjordania, pues tienen que ver con esa continuidad colonial, con esa ejemplificación de lo que no debemos hacer, ni resistir ni protestar, ¿no? Pero ahí estamos, o sea, aún en tierras ajenas seguimos sembrando procesos de resistencia. Aquí estamos, no nos vamos, nos quedamos y seguiremos denunciando este orden colonial, tanto de las fronteras como dentro de las ciudades y de este reino que se construye sobre el racismo, ¿no? Sobre la explotación y el racismo. Bueno, pues Vicky y Mario, gracias por acompañarnos. Yo les quiero preguntar, hablando un poco en la sección de cómo son precisamente los políticos y los empresarios latinoamericanos los que avalan y festejan esta conquista, ¿en qué sentido esta nueva era de intervencionismo neoliberal tiene raíces y también existe dentro de un marco colonial? Mario. Hombre, yo creo que las relaciones económicas, digamos a nivel global, entre lo que eran las antiguas metrópolis y lo que fueron las antiguas colonias, han sufrido transformaciones, pero las relaciones de dependencia económica siempre se han mantenido entre las élites, digamos, latinoamericanas y buena parte de Europa, y desarrollando todo tipo de negocios
atravesados por la corrupción. Entonces yo creo que las relaciones, digamos, neoliberales se cimentan muy bien en lo que sería también ese pasado colonial, ¿no? Ese pasado colonial que hay, digamos, ciertas élites que avalan, ¿no? Como hemos podido ver, ¿no? Para congraciarse, digamos, con las élites de las viejas metrópolis. Y yo creo que hay una relación totalmente de continuidad a muchísimos niveles. Una relación de continuidad que, bueno, ha sido estudiada por diversas autoras y autores, pero que yo creo que no incidimos suficiente tampoco en ello, ¿no? No incidimos suficiente muchas veces en cómo existen esas connivencias que al final son herramientas de opresión para los pueblos, tanto en Latinoamérica como en otros lugares, como en los propios países de las viejas metrópolis, ¿no? El gran problema, o uno de los grandes problemas, es que el colonialismo ha interesado borrarlo de manera muy rápida desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista mediático también, sacarlo del plano, pero esas continuidades perseveran y, como decía Vicky, perseveran constantemente en el caso de España, pues en los controles de fronteras, en los procesos de precarización, en los procesos de exclusión y en que medidas como, por ejemplo, la reclusión administrativa en un CIE, que desafía o desafiaría a toda norma jurídica para una persona ciudadana, pues siga de alguna manera ciudadana española, pues pueda aplicársele a una persona racializada, migrante, ¿no? Y se la pueda recluir. Yo creo que hay enormes continuidades entre el neoliberalismo, y el neoliberalismo a nivel histórico aprovecha esas estructuras, digamos, coloniales, de los viejos vínculos coloniales, y por otro lado, al mismo tiempo, creo que las exacerba de manera tremendamente violenta. Y ahora mismo lo que estamos viviendo, yo creo, es un neoliberalismo depredador abiertamente colonial. Y es muy interesante, y recogiendo un poco una cuestión que también señalaba Vicky, yo creo que es muy importante pensar en que el proyecto colonial e imperialista del capitalismo está muy vigente y más vigente que nunca en Palestina y el Líbano. Y se ve claramente. Y nos podemos hacer una idea, gracias a la barbarie y el genocidio que está cometiendo Israel en el Líbano y en Palestina, de lo que pudo ser el proceso de colonización, ocupación de tierras y expolio en el pasado. Entonces yo creo que el neoliberalismo actual y el imperialismo, ¿no? Con la hegemonía disputada, ¿no? pero estadounidense, siguen de alguna manera aprovechando toda esa dinámica colonial establecida, ¿no? Desde hace años, y donde ese patrón colonial racista ha seguido permitiendo, pues, unas transacciones económicas desiguales, dependentistas, y donde se sigue tratando a la población migrante y racializada como una ciudadanía de segunda que solo es útil cuando es explotable, ¿no? Entonces yo creo que todo eso también tiene una serie de connivencias, ¿no? con élites neoliberales en países de las antiguas colonias, y eso fluidifica en buena medida el propio mercado, el propio enriquecimiento y el expolio que continúa por parte del norte al sur global. Vicky. Bueno, yo creo que también se perpetúa a través de lo que fueron la creación de los estados-nación, de los actuales estados-nación que hoy existen en Latinoamérica, ¿no? En la antigua Abya Yala. O sea, estos estados-nación responden nuevamente a patrones de la corona, ¿no? Y cuando intentan sublevarse o pedir ese tipo de explicación o ese perdón formal, que es mucho más que un gesto, que deberían tener las coronas europeas, pero sobre todo la corona española, que tiene muchísimos intereses en estos estados-nación que han creado a través de esos virreinatos de los que se llenaban la boca hablando, ¿no? de sobrecarga de tarea de unos para delegar en otros. Hay una cuestión en relación a esta continuidad, es el mundo occidental, ¿no? O sea, esto que hablaba recién Mario de el ejemplo de Gaza es precisamente eso, o sea, que estos estados-nación sigan respondiendo a esas políticas internacionales, a esa formación, esa creación del norte global y el sur global, a ese extractivismo constante, esa eliminación y exterminio de los pueblos, que no acabó con esos 8 millones de muertos, sino que sigue perpetuándose a través de ejércitos financiados por armas que vende España, financiado también
los ejércitos paramilitares, ¿no? para acallar las voces que se levantan, o los ejércitos que surgen de los pueblos indígenas para defender el territorio, para defender los ríos, porque estamos hablando, cuando la gente dice defienden los ríos, o sea, si alguien entendiera que una persona no puede sobrevivir sin esos recursos alrededor, que no es abrir un grifo y sacar el agua como le explican a los niños en las escuelas. La educación es muy importante, lo hemos hablado muchas veces. Esa educación que existe intencionadamente colonial en el Reino de España, pero que también en estos estados-nación nosotras aprendemos muchas veces mucho más de los ríos europeos, de las montañas, de los límites geográficos del norte, que de nuestra propia tierra, ¿no? Porque es una educación que también continúa, digamos, con esos paradigmas coloniales que nos impusieron hace 532 años, pero que a día de hoy, digamos, están absolutamente vigentes. Que un niño no sepa por qué el 12 de octubre no va a clases, que crea que es porque se hermanaron dos culturas y no entiendan que ha habido una invasión y que no nos descubrieron, bueno, hablaría de poner realmente ese trabajo de memoria en vigencia alguna vez, para reparar. No es solo un pedido de disculpas lo que nosotras pedimos este 12 de octubre, porque un pedido de disculpas es una formalidad. Nosotras lo que exigimos es reparación histórica, porque si nos están diciendo que no podemos venir a Europa, que quiten las multinacionales de nuestros territorios, a ver si realmente nos dan ganas de desplazarnos, porque estamos a lo mejor más cómodos en nuestros territorios, no tendrían que jugarse la vida en el mar los hermanos senegaleses, porque hay 29 barcos pesqueros vaciando el mar en Senegal, no tendríamos que irnos desplazadas de los territorios de Colombia, porque han introducido también el narcotráfico como una forma como un monocultivo, ¿no? de algunos países para suplir esa necesidad y ese estado de bienestar del norte. Entonces, aquí hay muchas complicidades y hay muchas alianzas internacionales que se vienen perpetuando y que nunca se han cortado. Entonces, el pedido de disculpas es un primer paso que a mí me parece importante, pero hay una reparación histórica. Los museos en Europa tienen que devolver todos los elementos robados, todas las obras robadas. No alcanza con hacer performance sobre los museos, no alcanza. Seguimos siendo funcionales a una forma, o sea, a una de las formas más coloniales, ¿no?, de mostrarnos a través de un museo. No hay que ser tan decoloniales, hay que empezar a ser profundamente anticoloniales y realmente pedirle a esos museos no que se deconstruyan, sino que devuelvan, porque lo que hicieron es robar y ellos lo saben. Entonces no podemos formar parte de eso, no podemos seguir transitando por calles con nombres de personas que han tenido que ver con el exterminio, con la esclavitud. No se pueden seguir celebrando fiestas habaneras y fiestas indianas con personas blancas disfrazándose de personas esclavizadas o pintándose la cara. Hay que empezar a hacer un cambio de narrativa y un cambio profundo de paradigma en lo que son las políticas públicas. Eso no se puede permitir. La publicidad del Metro de Madrid es una vergüenza, pero más vergüenza aún es que un ayuntamiento como el de Barcelona permita que Louis Vuitton, que financia un genocidio en Gaza, esté hoy patrocinando una Copa de la América para ricos con dinero público de las personas que vivimos en la ciudad y que somos expulsadas de los barrios porque no podemos alquilar una vivienda, ¿sí? Porque no tenemos acceso a lo que tienen acceso las personas turistas con dinero que vienen aquí a engordar el dinero de sus arcas, de sus barcos y cambiar piezas de sus grandes veleros. No podemos seguir negando la evidencia que tenemos ante los ojos. O sea, tenemos que empezar a sospechar de todo. De los museos, de los nombres de las calles, de los nombres de las plazas. Tenemos que empezar a cambiar la educación
de una vez por todas. Si hay tanta alianza, si hay tanta gente que quiere realmente contribuir a la descolonización, primero que se vuelvan profundamente anticolonialistas, porque es la única manera de cambiar el paradigma de una educación que hable de verdad de lo que pasó hace 532 años y de lo que sigue pasando en los territorios, y el agua que toman y la comida que comen y el aire que respiran y la movilidad que tienen gracias a qué sacrificios y qué explotación y qué exterminio de la Amazonía, de tantos territorios que se ven saqueados, secos, sin ríos, por grandes represas para tener un poco más de bienestar en Europa. Hay que empezar a mirar las cosas de una manera radical. Sí, buenas Mario, buenas Vicky, gracias por estar hoy en Base Comanche. Y mi pregunta va un poco precisamente en la línea de lo que comentaba ahora Vicky, un poco con vistas al futuro, porque hablabas, Mario, de esa memoria colonial impuesta desde las escuelas, también hablaba Vicky del desconocimiento de niños y niñas, y hemos visto también en la base de datos ese consenso en torno a un relato falso que reivindica el 12 de octubre y el colonialismo español. Y por ello mi pregunta es, ¿cómo se lucha, cómo se confronta esa narrativa tan enraizada, tan impuesta desde la propia escuela, Mario? Bueno, realmente, si somos profundamente anticoloniales, como decía Vicky, me parece que la escuela es uno de los frentes, pero es verdad que tiene que haber una gran diversidad de frentes coaligados para pelear por transformar la memoria. Es decir, creo que la escuela o la academia también son espacios y emplazamientos donde hay que pelear, pero creo que hay muchísimos espacios que tienen que coaligarse para poder enfrentarse a la memoria colonial. Desde luego, lo primero es, para mí, desde luego la educación, tiene que haber una reforma profunda de qué es la historia y qué genealogía histórica hace el Estado español de lo que ellos denominan el descubrimiento y que sabemos perfectamente que es genocidio y expolio. Pero, tenemos que intentar perforar toda esa narrativa del encuentro de los pueblos. Como decía M.S. Segg, la colonización es todo lo contrario a la comunicación. Es absolutamente lo contrario, que no nos vendan ese encuentro. Y hay que construir narrativas, desde luego, en la escuela que analicen, que de alguna manera nos muestren cuáles son las raíces, ¿no?, coloniales de ese relato, que es algo que la educación básica pues no hace en absoluto, ¿no? Es algo que está totalmente fuera de marco, fuera del horizonte, porque obviamente toca el tuétano, digamos, del Estado-Nación y del espíritu del Estado-Nación español, que se construye en buena medida o intenta construir su superioridad precisamente frente a Latinoamérica, algo que se perpetúa, como hemos visto. Pero por otro lado, como os decía, tiene que haber una gran diversidad de frentes. Es decir, desde luego una cosa básica es salir a la calle el 12 de octubre y reivindicar la lucha y la resistencia de los pueblos que fueron colonizados, de los pueblos originarios. Eso me parece básico. Hay que ocupar ese espacio, la calle, hay que pelear, hay que ser visibles para mostrar que hay otros relatos que están ahí, que están vivos, que están en las calles y que están movilizándose porque no están en absoluto de acuerdo con esa pantomima de historia que se ha creado, ¿no? Entonces, en la educación, en la calle, en muchísimos espacios, hay que trabajar por deconstruir esa memoria y además por hacerlo más allá, como decía Vicky, de la cuestión museística. Es cierto que los museos son enclaves, digamos, donde la memoria de las naciones pues está ahí de manera visible. Hay que transformar esos relatos, pero estoy totalmente de acuerdo con que hay que devolver todo lo que haya que devolver, eso es básico, pero también cambiar absolutamente las narrativas, ¿no? Las narrativas, más allá de la performance, o sea, hacer verdaderamente un trabajo crítico con esas instituciones que son, digamos, la memoria nacional. Yo creo que hay un espacio, y para mí el objetivo, desde luego, debe ser abolir el 12 de octubre. Es decir, acabar con una fiesta nacional que es una fiesta que si hacemos un inventario de las fiestas nacionales de una gran diversidad de países, nos vamos a dar cuenta que lo que se celebra como fiesta nacional son las independencias, las unificaciones de los estados, pero aquí se celebra la masacre de un pueblo para generar orgullo nacional. Y yo creo que eso hay que combatirlo por todos los medios en las escuelas. Lo que pasa que es difícil, yo creo también, desafiar la norma y el pacto de la blanquitud que hay ahí, pero hay que hacerlo, hay que estar. Pero yo, como decía, y me reitero, pero yo no lo veo posible de otra manera, no es algo que se pueda hacer solo en la educación, es algo que tiene que venir de muchos lugares que desborden el plano educativo, porque si no es muy difícil realmente horadar ese relato, ¿no? Y mostrar que su génesis pues es la edulcoración de una masacre. Vicky, ya comentabas algunas líneas de acción antes, pero te repito la pregunta, ¿cómo se confronta esa narrativa tan enraizada?
luchando, reivindicando los procesos de resistencia de nuestros pueblos, no olvidar de dónde venimos, peleando también por la regularización de las personas que en este momento se encuentran fuera de acceso a derecho en el Estado español, en el Reino de España, peleando porque podamos acceder a esos puestos de poder también, para cambiar esas políticas públicas, como decíamos, que nos atraviesan, que no son solo las políticas migratorias, ¿no? Que es la educación, la salud, ese embudo que se produce a la salida de la ESO prácticamente, ¿no? Porque hasta que la educación es obligatoria, tenemos compañeritos en el colegio, nuestros hijos tendrán compañeritos en el colegio que sean racializados, migrantes o hijos de inmigrantes, pero en la universidad no va a ser el mismo número de personas que estén. Por eso sí que es importante en la academia de construir esa narrativa, como decía Mario, de traicionar la blanquitud, traicionar el privilegio, sacudirse el privilegio, compartir el privilegio, que este 12 de octubre entiendan quiénes somos las protagonistas de esta lucha y de esta lucha anticolonial, antirracista, antipatriarcal, anti-cis heteropatriarcal, porque se instauraron muchísimas políticas, muchísimas imposiciones a través de no solo de la lengua, sino de la religión en nuestros territorios, y ese occidente del que formamos parte, habiendo sido súbditos, ¿no? O sea, que es realmente preocupante que muchos países todavía no hayan tomado conciencia de la responsabilidad que tienen para combatir al imperialismo, al capitalismo, el capitalismo racial que también se da en nuestros países, ese sistema de castas donde gobiernan los blancos y los pueblos marrones, los pueblos originarios son absolutamente relegados a un segundo plano. Los derechos civiles son muy importantes, porque si nosotras pudiéramos votar aquí, no serían los resultados electorales que vemos en esa Cámara de Diputados que no representa la diversidad de un país como el de España. En este momento, ese Parlamento no puede ser la excepción que haya gente racializada o migrante, y aún así sabemos que el tokenismo siempre opera de una manera muy, muy preocupante. Entonces tenemos que formar esos cuadros, tenemos que formar esa resistencia también fuera, tenemos que hacerle más cómoda la vida a las hermanas y hermanos que están huyendo en este momento de ese cambio climático producido por las multinacionales de bandera que están operando en la desertificación de nuestros territorios, en el expolio, en acabar con nuestras riquezas naturales y además creando guerras y guerras. La industria de la guerra es la gran matriz, ¿no?, de este orden colonial que nos oprime en todos lados. Ese orden colonial que opera en las fronteras, pero que también opera en las redadas racistas, que opera en los CIES, que opera con la quita de custodias de madres migrantes. Nosotras por eso este año sí que salimos de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, porque creemos que todas las administraciones tienen responsabilidad en el racismo estructural. Son las trabajadoras sociales las que hacen los informes de nuestras mamás, migras, monomarentales, precarias, desahuciadas, muchas, para que les quiten los niños después y hagan el gran negocio de la adopción, también para papás y papis israelíes que vienen a buscar a esos niños aquí. Mañana las compañeras van a denunciar también ese gran negocio que tiene la administración, que es una herencia del franquismo, pero que también es una herencia colonial. El robo de niños, así como lo hicieron con el Plan Cóndor durante las dictaduras en el siglo pasado, entre los años 60 y los 70 y 80 en nuestros países, el robo de niños, la adoctrinación de nuestras infancias es la clave para continuar con ese capitalismo colonial, con ese colonialismo vigente. Entonces, por eso es tan importante para nosotras el tema de la educación y el trasvasamiento generacional de nuestros saberes y de nuestros conocimientos. Esa herencia ancestral no se puede olvidar, no se puede transculturizar, no se puede traspolar tampoco. Sí, tenemos que conservarla, cuidarla, mimarla y llevarla realmente a
a la lucha en la resistencia que estamos ejerciendo aquí, también las diásporas de todos los países, y poder combatir desde adentro aquí también a ese colonialismo impuesto. No somos súbditas, no somos obedientes, no lo vamos a hacer nunca. Estamos aquí también para señalar que ese estado de bienestar no pensamos seguir sosteniéndolo sobre nuestras precariedades y que ese orden colonial en algún momento se va a acabar. Y en este momento, en especial, la complicidad con el genocidio de todos los Estados miembros es muy preocupante. Tenemos que romper relaciones con el Estado terrorista de Israel y si no es así, realmente la historia nos condenará por cómplices. Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en La Base Comanche. Qué importante es poder hacer programas como el que hemos hecho hoy. Nosotras llegamos ya al final del programa y les recordamos que pueden suscribirse a Canal Red en el QR que aparece en pantalla. Es muy importante porque son ustedes las que permiten que más contenidos como el de hoy sean posibles. Y para terminar, les dejamos con un tema de alguien que me gusta mucho, Mercedes Sosa, que se llama Cuando tenga la tierra. Hasta la próxima semana, que hay un especial de La Base el viernes que no se pueden perder.